Cuando hacemos análisis de la normatividad en riesgos laborales, muchas veces nos encontramos con las normas supranacionales. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video Safety Ya nos acompaña Enrique Saavedra, abogado y docente universitario, quien nos explicará qué son las normas supranacionales y cuáles son sus implicaciones en el ordenamiento jurídico colombiano. Bienvenido, Enrique, a Safety Ya. Carolina, encantado de estar contigo y con tus seguidores y muchísimas gracias por la invitación. Queremos que nos comentes qué son las normas supranacionales. Esto es muy importante porque está tomando auge en los tiempos contemporáneos y en lo que viene. Las normas supranacionales son las que son expedidas por organismos internacionales y eso es muy importante porque eso es un fenómeno de los últimos, digamos, los 50, 40 años. Antes no se veía en el derecho, los únicos que emitían normas eran los estados, pero los estados pueden hacer tratados para la conformación de organismos internacionales de cooperación de cooperación y de integración regional, primero regional y después internacional y mundial. Entonces, estas entidades no solamente se conforman con un fin determinado, sino que después se vuelven técnicas y le ayudan a los estados a elaborar sus políticas públicas en aspectos en los cuales, como en la seguridad y salud en el trabajo y en otros más, son políticas que van más allá de las fronteras, porque son políticas estándar de, por ejemplo, una región como América Latina, que tiene un tejido empresarial, unas características socioculturales, entonces, y económicas. Entonces, se conforman estas entidades internacionales y estas entidades, el Estado de alguna manera renuncia a su soberanía de emitir normatividad y estas entidades internacionales empiezan a reemplazar a los estados emitiendo esas normas supranacionales que ya ni siquiera, fíjate, se tienen que incorporar al derecho interno mediante un acto del Estado, mediante un acto del Congreso, una ley aprobatoria, sino que directamente se incorporan al ordenamiento jurídico de facto. ¿Cuándo se dan esos casos? ¿Cuáles son las normas que ya una vez firmadas internacionalmente quedan automáticamente en el ordenamiento colombiano y cuáles sí requieren la aprobación del Congreso? La Constitución es clara en cuanto a que los compromisos que suscriba Colombia con terceros países tienen que, para que se incorporen, tiene que haber un procedimiento de incorporación al derecho o al ordenamiento jurídico interno, habiéndose aprobado el tratado mediante una ley aprobatoria. Y en Colombia hay muchas normas que están vigentes, que son producto de un acuerdo del gobierno nacional con otros estados y que el Congreso de la República lo aprobó. Incluso ahora hay un requisito después de la Constitución del 91 adicional, que es un estudio de constitucionalidad porque la Corte Constitucional puede decir, a pesar de que el Congreso, de que el gobierno lo negoció y el Congreso lo aprobó, hay un vicio de trámite y por lo tanto no entra a regir. Entonces es un nuevo ingrediente que se le... Pero hay otros, por ejemplo, que como ocurre en la Comunidad Andina de Naciones, que el Tratado Constitutivo de la Comunidad Andina de Naciones, el propósito del gobierno y el propósito del legislador en ese momento fue crear unos órganos supranacionales de manera permanente y se les dio, el Estado colombiano se liberó de cierta medida de soberanía en ciertas materias y esas materias mediante ciertos actos que expide por ejemplo, la CAN, que es el organismo regional más fuerte que tenemos, inmediatamente hacen parte del derecho interno de Ecuador, de Colombia, de Perú. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave? Cuando Colombia establece cualquier tipo de acuerdo con un Estado, ese acuerdo por regla general tiene que incorporarse mediante un mecanismo interno, que es una ley aprobatoria. Pero si ya Colombia en un tratado le dio autoridad a un organismo supranacional para emitir esa normatividad ya es autónoma y se incorpora tanto a Colombia como a los demás países que hacen parte del organismo internacional de integración. Ok, entonces según lo que yo entiendo, todas esas normas, todos esos tratados internacionales que ha firmado Colombia, por ejemplo, en relación al cambio climático y a todos esos compromisos de disminuir las emisiones de carbono y todo ese tipo de cosas, esos requieren que el Congreso colombiano emita una ley que los adopte. Así es, o sea, por regla general, todo compromiso internacional que suscriba Colombia, que lo hace el Ejecutivo, tiene que incorporarse, por regla general, salvo que se constituya un órgano regulador autónomo en el marco
de un organismo internacional de integración de un bloque regional. Entonces, entendemos también que la Comunidad Andina de Naciones es una excepción a este tema y que la decisión 584 de 2004 y la resolución 957 de 2005, que regulan la seguridad y la salud en el trabajo en la Comunidad Andina de Naciones, pues llegan a la normatividad colombiana sin necesidad de pasar por una aprobación del Congreso. Sí, así es. Cuando se le entrega autoridad a este organismo para regular ciertos aspectos de la vida jurídica de estos países, se prefiere hacer un trámite. ¿Cuál sería la alternativa? Un trámite de cada uno de los países mediante su congreso, mediante discusión política, que no sería necesario. ¿Y por qué motivo no sería necesario? Uno, porque ¿quién conoce mejor el tema? El que conozca mejor el tema es el que debe regularlo. Y en últimas, estos organismos supranacionales tienen un conocimiento y estudio mayor, incluso que los propios ministerios de los países. Estas organizaciones supranacionales suplen los dos objetivos. Uno, regular con un ámbito de conocimiento suficiente y dos, establecer marcos que puedan ser uniformes y directamente aplicables a los países. Bueno, ¿y qué pasa entonces con las decisiones de la OIT y la OMS? Todo lo que saca la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es la obligatoriedad de Colombia de acatar esas decisiones y esos lineamientos que dan? Es una pregunta bien importante y sobre todo por el marco de la discusión que estamos llevando y es, en el caso de la OIT y de la OMS tenemos casos particulares. En el caso de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de normas o acuerdos de la OIT que constituyan o de tratados en el marco de la OIT que constituyan derechos fundamentales de los trabajadores, se entiende que esta norma debe ser incorporada al ordenamiento colombiano. O sea, no se quiere es que si puede ser, no, debe ser. Y adicionalmente, hace parte del bloque de constitucionalidad. Es otro de los factores que hace parte del bloque, ya ni siquiera está en el rango de ley, sino en la parte más alta de la pirámide, que hace parte como consagración de la propia constitución política. En el caso de otras normas de la OIT, normas técnicas, normas de recomendaciones, en ese caso se llaman las normas en el derecho internacional de derecho blando o soft law. Estas normas no son vinculantes para los estados. Por lo tanto, si los estados de esas recomendaciones quieren incorporar legislación autónoma, lo pueden hacer por la especialización del órgano. Si no lo quieren hacer, no lo hacen. Pero digamos que no son vinculantes. En el caso de la OMS, sí es mucho más, digámoslo, más débil, ¿sí? Porque allí ninguna norma en el seno de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, se incorpora automáticamente al ordenamiento jurídico, ni el Estado colombiano está obligado a incorporarlo a su derecho. Simplemente la Organización Mundial de la Salud eh, es una organización internacional que tiene autoridad en el tema de la salud y que elabora conceptos, lineamientos de política pública que son interesantes de tomar por parte de los legisladores de los estados, si así lo consideran, y sobre todo mucho por las administraciones públicas, porque son normas que, por ejemplo, en materia de la pandemia, desafortunadamente no han acertado en los primeros meses, pero sí son un órgano para tener en cuenta para que elaboren las políticas los propios gobiernos, no tanto los legisladores, pero sí los gobiernos. Pero son normas que en la OMS no son nunca vinculantes. Bueno, y Colombia hace poco ingresó a la OCDE. ¿Cuáles son las implicaciones de ingresar a esta comunidad internacional en cuanto al ordenamiento jurídico colombiano? Ujú. Sí, la OCDE. Entonces la OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esto es importante. Es un proceso, digamos, complejo, nos tomó más de 10 años. Y la OCDE es el grupo de los 36, 37, en este momento no tengo claro el número de estados, pero más o menos es por ese orden que va, de los estados que ejercen las mejores prácticas en materia económica y en materia de administración pública. Entonces, eso es un club, digamos, no es obligatorio estar allí. Es un club de países expertos, entre los cuales están los países europeos y en América Latina tenemos a México, Chile. Entonces vamos a ingresar a ese club, que nos vamos a comprometer a ejercer unas prácticas ortodoxas, quiere decir, unas prácticas
eh, de excelencia para, como país, para, para tener unas finanzas públicas razonables, adecuadas, óptimas, para tener unos parámetros de infraestructura y de normatividad que promuevan los negocios, la competitividad de los países y, y la integración económica. Entonces, nadie me obliga a estar allí. Pero si yo quiero estar allí, toco la puerta, ellos estudian mi membresía, en el caso de Colombia se demoraron 8 años en estudiarla, le dijeron al país, si usted quiere ingresar, tiene que adaptar sus estándares a estas calidades, el país lo hizo, entonces lo aceptamos, pero entonces nosotros vamos a dar una serie de recomendaciones que si usted quiere las pueda coger allí, nada es vinculante, pero si no las quiere coger, tranquilo, no las acoja. Pero ¿cuál sería la consecuencia? Que lo dejan de considerar parte del club más adelante, porque así como lo dejaron ingresar, lo pueden sacar. Entonces, ¿en qué materias es? En temas empresariales, en temas de infraestructura, en temas de política económica, en temas de integración internacional de mercados y en temas de administración pública. Por ejemplo, un país que diga, yo voy a imprimir billetes para solventar mi problema económico de la pandemia y está en la OCDE, está cerca de salir porque no es una práctica ortodoxa. Está haciendo prácticas que va a empobrecer a los ciudadanos, que va a generar inflaciones altas y que va a reducir la competitividad. Okay. Parte de las buenas prácticas de la OCDE es resumir la normatividad y hacerla más fácil, y por eso todos los decretos únicos reglamentarios que se expidieron entre 2015 y 2017. Sí, así es. ¿Por qué motivo? Porque es que la normatividad también es un activo económico. Los países muchas veces y los abogados no son conscientes de eso. Una normatividad clara, una normatividad sencilla, una normatividad suficiente. Es decir, la intervención del Estado en los mercados tiene que ser suficiente para que el mercado no presente fallas, pero tampoco tiene que ser excesiva de la manera en que mate la iniciativa privada. Entonces, los marcos regulatorios, normalmente al interior de estas organizaciones también están, por ejemplo, organizaciones técnicas surgidas en la OEA o en las Naciones Unidas, son sumamente importantes para que los países las tengan en cuenta. Entonces, estos organismos técnicos que hacen, Pro, proponer normas estándar, porque no solamente es dar conceptos y hablar académicamente, no, es dar normas estándares a las cuales recomiendan que los países de la OCDE que tienen similares niveles de desarrollo económico las apliquen. Y segundo, lo que hacen es buscar cómo armonizar y homologar instrumentos de los países para que pueda haber mayores flujos de comercio al interior de ellos y desarrollo empresarial. Entonces, entonces la normatividad puede ser un factor de ineficiencia o puede ser un factor de competitividad. Por eso le interesa a estas organizaciones los cuerpos normativos de los estados. ¿Deberíamos esperar entonces que salieran resoluciones únicas reglamentarias o algo así, similar como se hizo con los decretos que se hiciera con las resoluciones? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los estados van elaborando normatividad, por ejemplo, en materia de actos administrativos o de leyes o cualquier tipo de normatividad, que va siendo conforme al desarrollo del estado del arte del determinado asunto regulado. ¿Y qué se encuentra uno? Que a lo largo de los años se empiezan a hacer reglamentaciones muy profusas o con duplicidad de reglamentación, o en una parte un decreto se deroga y en otra parte sigue vigente y en otro aparece otro que reemplaza la parte derogada y en otro aparece uno que regula de manera más amplia el tema. Entonces la ciudadanía se confunde, los agentes económicos no tienen claridad de qué es lo que está vigente y por eso esto de las normatividades, de la unificación de la normatividad a través de decretos que unifican o normas que unifican la regulación en determinada materia son de una utilidad impresionante, porque los agentes ya saben, primero, que esa norma recoge todas las normas que fragmentariamente se referían a la materia, derogan las demás, constituyen un único cuerpo normativo y el ciudadano tiene claridad, porque como lo acabamos de decir antes, la normatividad adecuada es un factor de eficiencia de los mercados. Entonces, el agente, y además la organizan, fíjate, la organizan por temas, y fuera de todo, si encuentra esta, digamos, esta entidad pública o el ministerio, encuentra que de todo eso que recogió y estudió, imagínate una gente haciendo ese labor, se demoraría mucho, sería ineficiente. Ya que lo hace la autoridad administrativa, encuentra que hay aspectos que además valdría la pena regular y no estaban regulados, entonces los actualiza
y los regula esos puntos, digamos, blancos o desérticos, y queda una reglamentación suficiente, completa y sobre todo omnicomprensiva, con un solo propósito. Bueno, esperemos que así sea y Colombia siga las recomendaciones de la OCDE para seguir comprimiendo la normatividad y sacando esos resoluciones únicas reglamentarias que hacen mucha falta, sobre todo en materia de riesgos laborales. Muchísimas gracias, Enrique, por haber aceptado esta invitación. Esperamos poder compartir contigo una nueva sesión en el canal de Safety Ya. A ti, Carolina, un honor estar contigo, con tus seguidores, y un agradecimiento muy especial a Safety ya por esta invitación.